Bienvenidos a una nueva entrevista en Spondylus. En esta ocasión estamos con John Huguen, que es profesor emérito de la Universidad de Willamette, de Oregon. Entonces, John, bienvenido. Muchas gracias. John es uno de los ponentes invitados al primer Congreso de Historia Económica que se realizaba estos días en nuestra casa de estudios y realizó una exposición justamente acerca de todo un estudio que él ha hecho sobre la urbanización del sector en donde precisamente se asienta esta universidad y todo este sector del Jirón y la Floresta. Entonces, John, entre una de las conclusiones importantes era que los capitales que financiaron la construcción de toda esta urbanización tienen proveniencia más bien comercial. Sí, eso es lo interesante porque mi primer interés en esa problemática de las propiedades viene de un estudio que hice en la provincia del Guayas sobre las grandes propiedades, los terratenientes, ¿no? Entonces la suposición aquí en el Jirón, que era antes la propiedad de los grandes terratenientes, digamos, colonial. No, lo que yo encontré en la investigación, que más bien desde más o menos mediados del siglo antepasado, que ahí entra por primera vez el capital, lo que se puede llamar comercial. Uno de los primeros dueños de lo que es el Jirón, cuando hablamos del Jirón, es realmente de la parte de Guápolo hasta donde está la casa de estudios. Eso era una gran hacienda, entonces la primera inscripción que yo encontré era de un señor Héctor Vaca, de la Casa Vaca, y esa es una de las casas comerciales, quizás la primera casa comercial establecida en Quito, 1830. Es una casa que todavía existe. Entonces, Héctor Vaca compra esa hacienda, que era realmente el Jirón del Norte, y representa para mí la primera incursión de capital comercial no agrario. Esa es la cosa, porque la idea aquí es que capital, no, en todo lo que es el Jirón, casi todas las propiedades realmente se basaban en el capital comercial. Y yo hice la historia de esas propiedades. Y lo interesante, yo encontré por lo menos interesante, que es donde estamos nosotros, los primeros compradores o las primeras compradoras de esas haciendas, donde está el Coliseo Rumiñahui y donde está la universidad aquí, eran capitales de las así llamadas cajoneras, que eran, vendían mercaderías en la plaza central. Es el origen de unas grandes fortunas. Por ejemplo, la familia Heredia Bustamante, que era Ignacio Bustamante, la mujer Teodora Bustamante, o Teodora Bustamante de Heredia, tuvieron dos hijas solteras. Y la única que heredó todo eso que es hoy la Universidad Católica era una fortuna acumulada por dos comerciantes. Ignacio Heredia, que tenía su casa comercial en Quito, el centro de Quito, vendía mercaderías, y su mujer también, de origen cajonera, entroncados políticamente con la familia Mora Albán. Por ejemplo, la familia Guerrero Mora, que fueron los únicos o los últimos dueños, eran también descendientes de estos matrimonios. Entonces, todo capital comercial, nada de eso de capital agrario. ¿Cómo cambia un poco la constitución de estos sectores cuando tradicionalmente muchos sectores se construyeron a través de capitales de terratenientes, ¿no? Bueno, para mí es el capital comercial. Bueno, en su origen sí eran grandes propiedades. El Jirón, por ejemplo, se dividía en dos. Había el Jirón del Norte y el Jirón del Sur. Jirón del Norte, la división era más o menos lo que es hoy la calle Lérida. Entonces, el Jirón del Norte, Héctor Vaca vende lo que es especialmente una familia terrateniente, los Gangotena, en 1898 vende. Y se muere José Ignacio Gangotena. Y los herederos deciden deshacerse de esa propiedad y venden a un comerciante inmigrado de Ibarra que se llamaba David Andrade González. Y él vive parcelando y vendiendo esos terrenos. Y una de las hijas, Eloísa Andrade González, hereda los terrenos, todos los terrenos que era Jirón del Norte, que es toda esa propiedad, desde la parte de Guápulo, ¿no?, hasta la calle Lérida, va vendiendo. Y eso, por ejemplo, es el origen de la Floresta. Cuando uno lee la historia de la Floresta, comienza con Vicente Urrutia, la Colmena, no, pero antes era la familia Andrade.
Entonces, ellos eran los dueños, pero vendieron, ¿no? Entonces se fueron parcelando. Y una de las urbanizaciones que nace de esa parcelación es la urbanización Saldumbide, que se pega a la residencia de los embajadores norteamericanos. Entonces yo hice lo que yo hice, la historia de esas propiedades. Y una de las propiedades, que aquí al lado de la Andina, es la Escuela Politécnica Nacional. Si ustedes van, hay un libro hermoso sobre la historia de Quito, de Alfonso Ortiz Crespo, que está lleno de mapas. Y uno de los mapas del censo de 1920, hay un mapa del Jirón. Y lo único que dice el Jirón, hay una calle, que supongo que es la calle Lérida, y de nombre hay una, dice Q, por Quinta Charpentier. ¿Quién es ese tipo, Charpentier? Fue un francés, Gaston Charpentier, que vino en 1870, más o menos a Quito, y pone un hotel que se llamaba Hotel Charpentier, y era el centro de reunión de toda la gente, se puede usar la palabra pelucona, aquí de Quito. Y hay una leyenda que dice que Leonidas Plaza, pues cortejaba a la Avelina ahí en el Hotel París de Gaston Charpentier. Hizo un dinero, y con ese dinero compra el chalet. Y ese chalet fue vendido a gente del ferrocarril. Entonces los de ferrocarril, la familia Norton, que es un apellido muy conocido aquí, ellos compran de lo que era el chalet Charpentier, la Quinta Charpentier, y ponen su mansión. Los linderos de la Quinta Charpentier era la calle Ladrón de Guevara. Si ustedes conocen el Ladrón de Guevara, ahí está la Católica. Y al lado de Católica, ¿qué hay? Es la Politécnica Nacional. El edificio de administración de la Politécnica era la casa mansión que originalmente era de la Quinta Charpentier, o sea, otra vez ejemplo de capital comercial. ¿Ya? Ahora, compran los de ferrocarril. El gerente, el presidente, manda más del ferrocarril, era un señor Evermont Hope Norton, un genio de las finanzas, el abuelo de Presley Norton, el gran arqueólogo quiteño. Entonces él compra esa propiedad y convierte el nombre a Hacienda Esperanza, porque el nombre de él era Evermont Hope. Hope en inglés, en español quiere decir esperanza. Entonces se convierte en Hacienda Esperanza. Bueno, más o menos de la Ladrón de Guevara hasta la Lérida. Más o menos por ahí. Bueno, compraron secciones. No tengo los cilinderos exactos, pero compran. Y luego era amigo personal de Galo Plaza. Entonces, Galo Plaza es el fundador del Colegio Americano. Entonces, piden a Norton que le cede unos terrenos y vende. Él no cedía nada gratis. Vendió parte de lo que era la hacienda norte, la parte norte al Plaza. Ellos forman la corporación del Colegio Americano. Todavía se ve ahí los edificios de techo, ¿cómo se dice? Techo de los Texas. Eso era el Colegio Americano, pero eran terrenos de la Hacienda Esperanza. Entonces, bueno, si no es capital comercial, es capital extranjero. Entonces, en todo ese desarrollo de lo que es hoy el Jirón y la Floresta, es capital o extranjero o capital comercial. Los grandes terratenientes, los Aguirre, los Monte, ya no aparecen aquí. Ellos tenían reservado la mejor parte, que era la planicie de Iñaquito, ¿no? Eso es, entonces, eso, lo que más o menos que yo he descubierto, ¿no? Mi interés es la historia de la propiedad. Entonces hice la historia de la propiedad del Jirón. Ya. Y ahora que usted mencionaba el ferrocarril, también tiene grandes estudios en torno al ferrocarril y a ciertos, no sé si desmitificaciones alrededor del ferrocarril y Eloy Alfaro. Bueno, yo hice, ¿cuánto tiempo tenemos? Yo hice una tesis doctoral sobre reforma agraria y movimiento campesino en Milagro. Entonces yo investigué el origen de las grandes haciendas que estaban en lucha con los campesinos para el control de la tierra. Entonces yo empecé yendo por la línea del ferrocarril. Entonces yo encontré una hacienda que el nombre fue completamente fuera del hogar, que una hacienda Norton. ¿Qué hace en Guayaquil? En Guayaquil es una hacienda Norton.
fue de la familia Norton, que fue porque el Everman Hope Norton, dueño de la Esperanza, fue el presidente del ferrocarril. O Y sea, puso el mismo dueño de esta hacienda, de este barrio. Mire, no se puede hacer toda la historia del ferrocarril, pero el ferrocarril fue, los dos más importantes nombres del ferrocarril, fue primero el promotor Archer Harman, que él vino, consiguió la concesión, y su socio principal, su mano derecha, fue Everman Hope Norton. Se muere Harman en un accidente, se cayó de su caballo en Estados Unidos, el caballo se llamaba Ecuador, qué apropiado, se cae de cabeza, se muere, y Norton ya se convierte en presidente del Ferrocarril del Sur y también dueño de todas esas compañías, propiedades, incluyendo una propiedad que antiguamente era parte de los terrenos de la familia Rocafuerte. Está por Naranjito, la hacienda Norton. Entonces eso es lo que me llamó la atención. ¿Qué hace una hacienda Norton por aquí? Entonces yo investigué la historia de dominio de Norton. Entonces encontré. Porque esa es la cosa, que aquí hay unos tesoros de documentos de historia del Ecuador en los registros de propiedad, que por celos o qué sé yo, no dejen entrar. Hay que tener un permiso del gobierno para investigar ahí. Pero en cambio, aquí hay un tesoro que todo es accesible a todos, que es el Archivo Nacional de Historia. Ahí hay tesoros. Yo hice mi investigación aquí en el Archivo Nacional. Todos mis datos vienen de aquí y del registro de IOMAX. Mencionaba usted que justamente uno de los intereses que tiene Eloy Alfaro también, un tema ¿Usted quiere ir ahí? Justamente comercial. Bueno, yo sí puedo hablar de eso, ¿no? Pero yo no quiero que me echen piedras tampoco, ¿no? Pero, mire, ok, yo voy a decir lo que yo sé. Yo tengo un gran amigo en Guayaquil, que es Guillermo Arosemena. Es un gran historiador de las propiedades, las haciendas, toda la historia agraria de la costa ecuatoriana. Entonces, él tiene muchos amigos, ¿no? Está muy conectado. Entonces, él me manda un email hace unos 3 o 4 años, dice, Juan, ¿sabe qué? Que en el Archivo Histórico de Guayas, una descendiente de Alfaro ha donado un paquete de correspondencia, perdón que me ría, una correspondencia de 1,600 cartas y telegramas entre Eloy Alfaro, y usted está seguro que yo puedo decirlo, entre Eloy Alfaro y Archer Harman, que es una correspondencia que se debería publicar ya y dejar abierto al público. Es una correspondencia que está ahí olvidada, pero yo conseguí 40 cartas donde propone Eloy Alfaro, porque mire, Eloy Alfaro fue dictador, luego fue presidente, y su primera presidencia termina en 1901. Se quedó Eloy Alfaro con 5 hijos y sin empleo. Entonces, él fue el gran amigo de Harman, ¿no? Porque la concesión del ferrocarril fue en 1897, el gobierno de Alfaro. Entonces, bueno, ok. Eloy Alfaro se queda sin empleo. Entonces, Eloy Alfaro se propone a Archer Harman, el promotor del ferrocarril, que entre en unos negocios usando el ferrocarril. Entonces, Eloy Alfaro propone, y yo no estoy inventando ni mintiendo, porque yo tengo las cartas que deben estar abiertas a todo el mundo. La carta dice, le propone a Archer Harman, porque Archer Harman se hacía pasar como gran millonario, cuando en realidad no tenía nada, pero tenía ciertas conexiones con la banca en Nueva York. Eloy Alfaro propone a Archer Harman, porque en 1901 la familia Seminario, que se había ido a vivir en París, estaba especulando en bonos de la guerra turca, y perdieron. Entonces tenían que vender porque tienen un montón de haciendas, entonces querían vender 4 haciendas cacauteras en la costa para cubrir las deudas. Entonces Eloy Alfaro, hombre de negocios, pues es una cosa que no hay que olvidar. Eloy Alfaro fue muchas cosas, pero también fue hombre de negocios. Fue hombre de negocios primero, tenía su negocio de sombreros de Panamá. Él propone a Archer Harman que vaya a Nueva York, conseguir los dólares para comprar 4 haciendas de la familia Seminario, porque necesitaban dinero para cubrir las deudas, comprar esas haciendas y convertirlas en plantaciones de banano y usar el ferrocarril para exportar banano a dónde?
a Chile, porque tenía contactos en Chile. Porque Eloy Alfaro sí tenía contactos. Eloy Alfaro fue hombre de negocios internacional. Y Archer Harman, sí, no, pero no cumplió. Archer Harman no consiguió la plata. No consiguió. Entonces, ese negocio fracasó. Pero en ese entonces, estamos hablando de 1901. ¿No? Si uno conoce la ruta de ferrocarril, Suapo Milagro, Yahuachi, Naranjal, Naranjito, todos esos terrenos, incluyendo la así llamada Isla de Rocafuerte, que era propiedad de la Sociedad de Beneficencia de Guayas, era de las mujeres, porque la viuda de Rocafuerte donó esas tierras que se llamaban la Isla de Rocafuerte a la sociedad. Bueno, la sociedad no tiene dinero. Entonces, Eloy Alfaro propone a Harman que compran esos terrenos y que construyen un gran central azucarero en esos terrenos abandonados que pertenecían originalmente a Vicente Rocafuerte. Negocios. Entonces yo digo, pues eso es una historia interesante. Es una historia muy interesante que se debería contar. Entonces, de esa manera también vemos cómo también no solo vienen las propiedades terratenientes, sino que también tiene la parte comercial, cómo va dinamizando y generando la construcción, urbanizando también, y bueno, también con la llegada del ferrocarril. O comienza la historia del Mariscal. Entonces, para mí, la historia del Mariscal empieza antes, porque los del ferrocarril, según el contrato de concesión, los norteamericanos, yo soy norteamericano, ¿ya? Tenían que poner la estación en Quito, pero la estación se quedó en Chimbacalle. En ese entonces, Chimbacalle a Quito, muy larga distancia, costaba más llegar de Chimbacalle al centro de Quito que ir de Durán a Chimbacalle. Entonces, los de ferrocarril prometieron poner la estación en Quito. ¿Dónde en Quito? El primer sitio que buscaron fue el antiguo hipódromo, que es hoy donde está la Casa de Cultura. No sé por qué motivo, yo sé que por qué motivo. Hubiera costado más de 1 millón de sucres para construir un puente de ferrocarril para cruzar el río Machangra. Entonces ellos deciden, bueno, no, vamos a evitar ese gasto y vamos a dejar ferrocarril en Chimbacalle. Entonces, ¿qué hizo Eloy Alfaro? Proclamó parroquia urbana Chimbacalle, ahí se quedó en Quito, pero se quedó en Chimbacalle. Y en vez de poner la estación, deciden poner una moderna urbanización, porque bien compraron los terrenos alrededor del ejido. Al lado occidental del ejido, al lado de la avenida 10 de agosto, era propiedad de la familia Larrea. Y la familia Larrea urbanizó la ciudad de Larrea, pero quedaba ya una quinta que se llama La Viña, que es lo que es hoy el núcleo de la Mariscal. Compraron ellos y compraron el lado oriental de lo que era entonces la Viña Colombia, compraron dos propiedades. Uno que se llamaba La Benigna, que está frente a frente a la Casa de Cultura, al lado de la 12 de octubre, y otra que se llamaba Celán. Entonces ocuparon, ¿no?, los dos lados del ejido. Entonces, y luego la hacienda. Pero la idea era desarrollar una gran ciudadela moderna para la clase rica de Quito, y pusieron los tranvías. Entonces la idea fue, bueno, quedamos con la estación de ferrocarril en Chimbacalle, ponemos los tranvías de Chimbacalle, llevar a la gente de la estación de ferrocarril a la nueva urbanización que se llamaba la Ciudadela del Centenario. Luego, no sé por qué, pero hubo problemas de financiamiento, entonces deciden vender la Ciudadela del Centenario, que es la Mariscal, venden a unos guayaquileños del Banco de la... Caramba, se me fue el nombre. De los guayaquileños. Y ellos hacen la urbanización, formaron una empresa, la empresa de mejores urbanos, del banco, ayúdame, perdón, me olvidé. No, se me fue el nombre. Yo tengo excusa porque tengo 81 años, es que ya se me fue, ¿no? Pues eso fue, o sea, ellos fueron los que desarrollaron la Mariscal, pero luego vendieron. Hay lo que es la división, ahora es la calle Patria. La calle Patria, antes había una quebrada, que era la quebrada del Ejido. Entonces ellos ofrecieron, porque
la urbanizadora se llamaba el Anglo-French, pero era de los de ferrocarril. Y ofrecieron rellenar la quebrada y canalizarlo, llevar el drenaje hacia Machangra, y pusieron el canal Anglo-French. Todavía existe. La empresa de agua potable tiene los mapas. Yo tengo el canal Anglo-French. Entonces construyeron ellos y tenían otros en negocios, porque en ese entonces, ya estamos hablando de 1922, ya habían comprado la cervecería en Guayaquil y montaron, vea cómo hacen, montaron la cervecería nacional. De nacional no tenía nada, era de los del ferrocarril. Entonces la base de la fortuna de la Ecuadorian Corporation fue la cervecería nacional. Luego compran una fábrica de cemento que se llamaba la Cemento San Fernando, o San Eduardo, perdón, en Guayaquil, y montan la Cemento Nacional. Dos de los negocios por años y años, entre las primeras 10 o 20 negocios en todo Quito, en todo el Ecuador, muy rentables, digamos. Era una compañía que ganaba mucho dinero. Yo tengo toda la historia de esa compañía que la publiqué el año pasado en la revista Chaquiñán de UNACH, de la Universidad Nacional de Chimborazo. Me publicaron ese artículo. Se llama, me pidieron en inglés, se llama The History of the Ecuadorian Corporation, la historia de la corporación ecuatoriana, 1897 a 1986. Sí vale la pena leer ese artículo. No, y creo que con estas luces que nos da todos estos datos, podemos ir comprendiendo cómo se fue configurando todo este sector, pero cómo se ha ido dinamizando entre la parte económica, la parte de los negocios y el tema de la propiedad, ¿no?